Bienvenidos un día más a la tela de araña. Ayer, 9 de octubre, el gobierno socialista volvía a decretar un estado de alarma. En esta ocasión, solo afecta a 9 ciudades de Madrid. Dicha medida era la respuesta totalitaria del gobierno Sánchez a un auténtico varapalo por parte de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo decía a Sánchez que habían sido ilegales sus medidas, sino que además le reprochaba que todos estos meses no hubiera hecho absolutamente nada. Pero claro, detrás de todo esto hay algo más. La pandemia es la verdadera causa. Sánchez está aprovechando la pandemia del COVID para implantar un nuevo orden en España. Madrid es la única ciudad que merece ser confinada o Sánchez ha castigado a los madrileños por su valentía en la revolución de las mascarillas, en las continuas manifestaciones, en las continuas quejas, no solo por la gestión de Sánchez, sino por el aprovechamiento de Sánchez para instaurar un nuevo régimen y acabar con el actual. Bueno, pues para responder a todas estas preguntas, hoy contamos en Tradición Viva Televisión con el periodista Rafael Pal. Bienvenido, Rafael. Hola, Carlos. Pues un placer estar por aquí. Y bueno, básicamente lo primero que tengo que decir es que no existe una segunda ola. No hay ningún peligro actualmente del COVID. El COVID es una enfermedad que ha pasado. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque esos casos que justifican supuestamente el estado de alarma en realidad no tienen síntomas. Son asintomáticos. Lo que está pasando es que se han liado a hacer test que no tienen ninguna fiabilidad, que son inespecíficos y que fallan más que una ruleta rusa y que han sido desmentidas su validez por el propio creador de las PCR, Kary Mullis, y que encima me parece que son 17.000 científicos en todo el mundo que están desaconsejando hacer los test porque lo único que hacen es generar una paranoia en base a algo que no existe realmente. Y, bueno, pues básicamente desde el verano se ha liado a hacer test, ha venido una partida de la Unión Europea específicamente para eso. ¿Para qué? Pues para continuar con la paranoia, porque si no, se paraba. Entonces, las cifras de toda España, pero en particular las de Madrid, indican que las UBIs no están colapsadas, las UCIs, que tampoco están llegando más gente a las urgencias, que en definitiva no hay ningún colapso sanitario, que sería lo que justificaría el estado de alarma, porque hay que recordar, porque es que van pasando las cosas y los meses ya no nos acordamos del origen. El origen del estado de alarma era que los hospitales estaban colapsados, ¿de acuerdo? En base a eso se genera esta errónea práctica médica que consiste en confinar a los sanos, cuando realmente, como está diciendo la declaración de Barrington, ideada por tres prestigiosísimos epidemiólogos de Harvard, de Stanford y de Oxford, y después por 17.000 otros científicos, dicen que, bueno, están dando la razón a la teoría de la inmunidad del rebaño, que por cierto tiene bastante que ver con el derecho natural, si luego lo podemos hablar, porque básicamente es decir, deja que la naturaleza se exprese, deja que el ser humano con su sistema inmunitario se ocupe de paralizar, de aminorar la potencia del virus a través precisamente de las personas más fuertes, más jóvenes, que salgan a la calle, que se contagien. Es que esto es tan absurdo que están dando un argumento que es en contra precisamente del confinamiento, utilizándolo a favor. ¿Por qué? Porque a mayor número de contagios, y esto parece que es algo, porque la palabra contagio a todo el mundo le suena algo como muy, muy grave. A mayor número de contagios sin síntomas, menos peligroso es el COVID. Lo repito, para que todo el mundo se entere. Cuanta más gente está contagiado sin síntomas, eso quiere decir que el virus ha perdido fuerza. Con lo cual, el propio argumento que están utilizando va en su contra. Lo que hace es subrayar que estamos cerca de la inmunidad de grupo, también llamada inmunidad de rebaño, que es lo que ahora están demandando casi todos los científicos que pueden hablar libremente, porque no todos pueden hacerlo,
en el mundo. Y esta es la declaración de Barrington, que gracias a Dios se ha hecho eco bastantes medios de comunicación españoles de ella. Es una de las cosas que te quería comentar. Bueno, desde luego, efectivamente, hemos perdido la perspectiva, porque en la primera pandemia lo que se decía es que consistía en que todos nos infectáramos, pero no al mismo tiempo, para rebajar las puntas de asistencias sanitarias y de ingresos hospitalarios. Y ahora resulta que parece que lo que tenemos que evitar es el contagio y nos da igual las puntas en UCI, ingresos hospitalarios. Pero lo que quería tratar es un tema que has hablado tú. Efectivamente, 17.000 expertos, y estamos hablando de médicos, de biólogos y de virólogos, es decir, no de cualquier tipo de profesional, han firmado un manifiesto diciendo que las medidas de confinamiento son completamente contradictorias y perjudiciales para la salud. Pero lo que te quería preguntar, me ha sorprendido, incluso te diría que gratamente, el ABC de ayer, la edición de ABC, abría precisamente con esta misma noticia. Titulaban ellos: una marea de científicos suscribe que los confinamientos son perjudiciales. Y hoy esta misma noticia aparece en Antena 3. ¿Algunos medios oficialistas empiezan a cambiar su línea editorial? Me parece claro que sí. Me parece claro que, evidentemente, los periodistas están sufriendo también el confinamiento, no lo olvidemos. Ellos tampoco se pueden ir de puente. Y, sobre todo, a pesar de que sabemos que les compró el gobierno con aquellas subvenciones al principio de esta crisis de febrero de marzo, puede ser que los rumores, las campanas de que viene el nuevo sistema monetario están ya llegando. Sabemos que luego podemos hablar más en profundidad y sabemos que, bueno, pues ya va a llegar un dinero libre de deuda y basado en oro, que es posible que cambie la propiedad de los medios de comunicación, pero lo que está claro es que hay una auténtica corriente en todo el mundo, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Italia, en España, en Inglaterra, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, por supuesto, de científicos que, bueno, pues están contradiciendo a la Organización Mundial de la Salud. Y aquí el problema, Carlos, es que no hay un debate. Yo el otro día me llamaron de Hispan TV, de la televisión de los iraníes, y por primera vez tuve enfrente a un oficialista y pudimos discutir, y se me olvidó decir lo importante que es el debate. Es que vamos a ver, la democracia, el periodo moderno, la ilustración, se basa precisamente en los principios fundacionales de la ciencia, que son el debate, la libertad de expresión. Sin debate y sin libertad de expresión no hay democracia. Y da la casualidad de que estamos en están implantando unas medidas que nunca jamás se habían visto en la historia de la humanidad, que están llevando al desastre económico de pequeños empresarios, de trabajadores, de autónomos, de todo tipo, y hay varias corrientes hablando, discutiendo, y no se puede discutir. No hay, con perdón, un puñetero programa en televisión, salvo en Intereconomía, en Tono TV, que sí ha habido un debate, pero esa es la única. Hay que darle un aplauso a Ariza por eso, pero es que no hay un debate. ¿Qué están esperando para que en Antena 3, en Telecinco, lleven a varias personas, a los de Médicos de la Verdad, y discutan? ¿Qué problema hay? ¿Qué miedo hay? Pues me voy a contestar a mí mismo. El miedo es precisamente que sepan las cifras, las que dije yo el otro día en Hispan TV. El 95% de las personas que supuestamente se han muerto por COVID tenían 2 o 3 enfermedades aparte de esa, con lo cual no se puede decir, no se puede afirmar que hayan muerto expresamente de COVID. Podrá decirse que ha coadyuvado, pero no que sea el motivo central. Y a partir de ahí, pues evidentemente, la ilegitimidad de basarse en unas medidas políticas en una prueba tan inespecífica y tan fallona como son los PCR, que cada uno le interpreta, entre otras cosas, a su manera. O sea, es toda una arbitrariedad que tú, que eres jurista, pues lo podrás apoyar esta tesis, pero estamos hablando de que el derecho tiene que ser objetivo. Objetivo quiere decir basarse en el objeto. Y aquí estamos viendo que hay unas visiones muy subjetivas, muy personales, que podrán, como mucho, podrá decir, bueno, es la tuya, pero tendrás que escuchar otras. No está habiendo ese debate. Subjetivas e interesadas de parte.
Y me explico, porque claro, antes has hablado efectivamente de la gran crisis económica que está produciendo esto. Curiosamente, las grandes corporaciones de comunicación, los grandes medios de redes sociales, toda esta crisis les está haciendo enriquecerse. No solo con la ganancia de dinero, sino que están monopolizando absolutamente todos. Es más, hace un mes apenas, publicábamos en julio, publicábamos en Tradición Viva que Twitter te había cerrado la cuenta precisamente por decir, bueno, aparte de decir las verdades, y si no son verdades, en todo caso eran tus opiniones. Es decir, esos grandes élites económicas están coadyuvando a los gobiernos a tomar estas series de medidas restrictivas. Bueno, yo lo voy a decir más resumidamente. Es que la existencia de unas élites que presionan a esas grandes empresas, yo creo que ha desaparecido. Lo que está apareciendo es que hay un poder unívoco, que todas las grandes empresas pertenecen a esas familias, que son una misma cosa, porque están todos yendo a una, hay un mensaje. Lo tienes que ver claramente con YouTube o con Twitter. Hay un mensaje desde arriba de ahora la OMS dice esto y no se puede negar, y todas esas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, se ocupan de cercenar ese mensaje, y podemos añadir incluso a WhatsApp. Con lo cual, estamos viendo que esa pretendida, digamos, por parte de los conspirólogos, existencia de un poder oculto queda clarísimo. Hay una cosa que hace mucho tiempo que quiero decir, que tú estás diciendo, pues la cantidad de... Están viendo que has dicho, pues que hay empresas que están saliendo beneficiadas de todo esto, pero yo hay una cosa que me estoy preguntando todo el rato, de verdad. Las compañías aéreas, ¿cómo pueden estar subsistiendo 8 meses teniendo los aviones vacíos? Y eso a mí me lleva a pensar si realmente, fíjate lo que voy a decir, si esas compañías les importa algo el beneficio económico, o si realmente la deuda, esto es algo muy bestia lo que estoy diciendo, si es que da igual, porque, a ver, que me expliquen a mí la cuenta de resultados de las compañías aéreas cuando llevan 8 meses que van los aviones vacíos. No, ¿Qué además, curiosamente es eso? el único sector que no se ha quejado. Por lo menos no han trascendido las quejas. No, me parece que ha habido una quiebra, creo que Avianca en Colombia ha quebrado, pero el resto no. Y yo digo, bueno, pues ¿cómo puede ser? Sí, es un verdad que negocio que lleva 8 meses dando pérdidas, pero pérdidas absolutas. No sé. Es verdad que en Francia se dijo precisamente rescatar esas compañías, pero ha sido un sector completamente pacífico, que curiosamente volvemos a lo mismo. El sector aéreo es un sector de grandes corporaciones. Luego hay alguien detrás que está sujetando la deuda. Por ejemplo, en la hostelería hay grandes corporaciones y pequeñas empresas. Claro. En la aviación no existe. Yo completaría ese pensamiento. Es que realmente los propietarios de las deudas de los aviones son los mismos que los propietarios de las acciones. O sea, que se perdonan a sí mismos, básicamente. O sea, sí. no les hacen pagar esas deudas. Claro, desde luego tenemos claro la primera ola, tenemos todos claros qué se hizo en esa primera ola, es decir, fomentar el miedo. Aprovecharon los diferentes gobiernos para sacar todas las medidas, y el español ha sido uno más, que posiblemente a lo mejor el más descarado, es decir, para sacar proyectos que tenían, porque curiosamente el COVID lo ha paralizado todo, pero no ha paralizado el tema de la educación, el control de la educación por parte de los estados, no ha paralizado el tema de ideología de género, no ha paralizado el tema del control de la población a través de los medios, de los teléfonos móviles, de las redes sociales. Con esta segunda ola, esta falsa segunda ola, ¿qué crees, por ejemplo, que persigue el gobierno de Sánchez con este confinamiento de Madrid? ¿Todavía no han terminado la misión que se habían proyectado? Bueno, vamos a ver. Lo primero, el COVID en sí mismo es una operación que tiene dos objetivos. Una, instalar ese gobierno mundial con todas esas características de, bueno, básicamente la distopía hecha realidad, pero al mismo tiempo paralizar el nuevo sistema monetario y el retorno al derecho natural que trae consigo el patrón oro. En el momento, o sea, todo lo que la gente está viendo en la televisión, en los periódicos, lo que estamos padeciendo con los confinamientos, con estas medidas absurdas, en realidad es una batalla que está soterrada, que no se ve, porque a los buenos no se los ve. Pero, de hecho, ya se está pagando ya con el patrón oro
está en funcionamiento ya el nuevo sistema financiero cuántico, que si quieres luego lo explico con más profundidad lo que va a suponer, y está a la vuelta de la esquina un cambio gigantesco del modelo de gobierno que nos lleva de cabeza, nos retorna al derecho natural y, bueno, pues es qué mejor sitio que con el movimiento carlista a hacer este anuncio. Porque, bueno, lo tengo que decir aquí, bueno, son cosas que, bueno, les expliqué en el sentido de la historia y en el sentido de la justicia, pero básicamente, y eso precisamente lo quería remarcar, te lo decía antes de empezar, porque a mí fue la investigación, yo no vengo de tradición carlista, a mí el carlismo pues era un movimiento que me parecía, bueno, pues pintoresco, pero escribiendo este libro, cuando puse las piezas del puzzle, un poquito antes, pero me di cuenta más cuando lo escribí, de lo que había pasado, reforzándome en que la batalla de la modernidad es toda entre el derecho natural, el derecho positivo, el dinero basado en oro o plata y el fiat money, ahí, viendo lo que había pasado en Estados Unidos, que es el foco fundamental de este libro, pero también en Francia, me di cuenta del origen y el objetivo del movimiento carlista. Lo puse en el contexto de la historia y entonces me cuadró perfectamente que realmente esa era la batalla que está librando el carlismo, que se ha pasado 170 años y que ahora va a salir victorioso. Y voy a hacer una predicción aquí, evidentemente puede parecer que es un peloteo, pero lo voy a decir para los que no son carlistas, pero realmente este es el momento del carlismo y este movimiento, si logra adecuarse a los tiempos modernos, se va a poner de moda o va a pegar un zambombazo, podemos decir. Entonces, bueno, básicamente lo que quería decir, si me permites terminar la exposición, la idea es que en todos los países, en España fue el carlismo lo que intentó pararlo, pero básicamente lo que ha ocurrido ha sido una batalla entre el sistema monetario, el patrón oro o plata, y aquellos que han querido centralizar la banca, bueno, pues al final creando una moneda que no tiene ningún sustento, ningún apoyo material. Artificial, totalmente. Lo que llamamos el fiat money, el dinero deuda. Y en ese proceso de bancarrotas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es el origen, la verdadera motivación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es una batalla entre el derecho natural y el derecho positivo, y cuyo objetivo fue endeudar a las naciones, que no estados, a las naciones, para de esa manera generar corporaciones, es decir, empresas que sustituyen a el gobierno legítimo de la nación. Y eso, al final, desde los años 30, acabó convirtiendo a los países en corporaciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, en la SEC. Y esto se puede ver si os metéis en el buscador Edgar de la SEC. La noticia es que en las últimas semanas, el 1 de octubre, la corporación United States Corporation ha desaparecido. Eso quiere decir que este movimiento que siempre está haciendo Trump de hablar de la Constitución, de volver a la Constitución original, ha salido victorioso y a través del proceso de los fondos de prosperidad y de la vuelta al patrón oro, ha liberado a su país de la deuda que tenía con los banqueros de la Reserva Federal Americana, casi con seguridad la ha nacionalizado, y de resultas de lo cual los países, porque todo el sistema financiero mundial es una corporación de corporaciones con sede en la City londinense, con vínculos y bueno, y básicamente monitorizada o gestionada o dirigida por la Reserva Federal Americana, de manera que una vez que los Estados Unidos de América se liberan de este derecho positivo y vuelven a la natural law, en inglés, bueno, natural law y common law no es exactamente lo mismo, pero bueno, para no liarnos, vamos a dejarlo ahí, es derecho natural y de costumbre. Pero a grosso modo sí que puede valernos. Línea, efectivamente. Entonces, eso quiere decir que, y esto es lo fundamental, eso está sucediendo mientras esta segunda ola. En realidad, esta segunda ola es la venda que se están poniendo en la herida, porque saben que en unas semanas va a venir el patrón oro, va a ser ya oficial, y eso va a llevar a una serie
de fichas del dominó que van a caer, que va a ser como una especie de guerra, pero económica, en la cual muchos estados van a entrar en bancarrota y es posible, es muy posible, que de resultas de lo cual, esto yo no tengo certeza, de resultas de lo cual va a haber cambios, yo no sé si de gobierno, sino o incluso de modelo de Estado. Es lo que yo creo. Esta es una ley llamada Nesara, Gesara, que a nivel mundial, pues básicamente lo que hace es quitarle el poder a los bancos, el poder de las tasas, de los impuestos, no solo ilegales, que se han impuesto para pagar el dinero que esos bancos centrales nos prestan a nosotros. Y eso es el impuesto sobre la renta, eso es el IVA, y eso es, pues ahora ya se están cobrando hasta por sacar dinero del banco. Eso es ¿por qué está sucediendo eso? Pues porque los bancos les han quitado el 80% de su manera de crear dinero, que es como lo hacían por las noches, cuando esas transferencias que nosotros nos enviamos, como tardan 2 días, ellos se dedicaban a especular con el dinero. Eso, con el nuevo sistema financiero cuántico que ya está funcionando, se les ha quitado. De manera que la banca sionista, la banca del dinero deuda, pues está entrando en bancarrota, y con ello los países que dependen de ellos y que a través del Banco Mundial se quedan en deuda y tienen que acatar las normas, en este caso, sobre el COVID. O sea, todas estas normas sobre el COVID, este mismo confinamiento de Pedro Sánchez contra Madrid, pues es una ejecución de las órdenes que vienen de arriba, pero que desde esas élites de arriba están siendo ya acosadas, y aparte de esto, con los casos de pederastia, de redes de pederastia, que, pues estamos esperando ya los correos electrónicos de Hillary Clinton, que, pues van a comenzar, digamos, un rush que, pues ahora parece que va a esperar Trump a ganar las elecciones para hacerlo efectivo, ¿vale? Entonces, pues, espero que haya quedado ordenado. Sí, y precisamente para que lo entiendan nuestros espectadores, lo primero es recomendar el sentido de la historia, tu libro, que pondremos el enlace porque es sumamente esclarecedor. La revolución, la idea es, la revolución es una y global. La revolución se inicia con el protestantismo, en el siglo XVI se crea el mercantilismo, que son esas élites económicas que han tendido a controlar precisamente a todo el mundo. Viene la Revolución Francesa, que no es una nueva revolución, es la continuidad de esa revolución luterana, calvinista, y en estos estados estamos. La Revolución Rusa lo que es una transformación y a su vez es una progresión de todo ese movimiento revolucionario. De ahí, por eso, tu libro es muy claro además en establecer precisamente cómo vamos pasando de una época a otra. Claro, y ahora estamos situados en el siglo XXI y tenemos la imagen de Trump. Podemos estar viviendo, reviviendo el famoso mito de la caverna de Platón. Trump ha salido de la cueva, ha visto la realidad y está tratando de decirnos a nosotros cuál es la realidad. Ese puede ser el objetivo, ese puede ser el motivo por el que Trump es censurado, es atacado, es repudiado por muchísimos líderes políticos, porque él sí ha visto la realidad y está dispuesto a romper ese reino de sombra que reina ya desde hace siglos. Sin lugar a dudas, Carlos. Trump es el héroe. Mira, voy a decir una cosa que a muchos les va a parecer una blasfemia, pero desde Jesucristo no ha habido un personaje en la historia tan importante como Donald Trump. Y te voy a decir una cosa más. No es que Trump haya salido de la caverna. Trump ha sido creado desde niño para este papel. Trump es sobrino de John G. Trump. Los americanos dicen Trump. Se ríen, a veces me critican por decirlo así. John G. Trump es un ingeniero, fue un ingeniero de altísimo nivel, que fue la persona que se quedó con los papeles de Nikola Tesla, del gran Nikola Tesla. De manera que estamos hablando de alguien que se ha criado, y esto daría para muchísimo más conversación, pero solo voy a dejar unas pinceladas. Estamos hablando de alguien que se ha criado en un ambiente tecnológico súper elevado, que desde pequeño yo creo que ha sabido dónde estaba el poder,
y en un momento dado se le acercaron unos militares patriotas de una alianza patriota que, bueno, que existe desde época de Lincoln, ¿eh? Estamos hablando de cosas tan antiguas como el carlismo. O sea, de hecho, ahora, mientras lo estaba diciendo, me doy cuenta de que realmente han llevado el movimiento patriótico norteamericano, que asociado bastante a los libertarios, yo creo que tiene un paralelismo muy grande con el carlismo. Y bueno, pues en un momento dado se le acercan a Donald Trump, que es una persona que, bueno, que tiene gancho, tiene carisma, es una persona polémica, es una persona, bueno, pues que para algunos puede parecer grosero, pero bueno, se le acercan con esa misión y, bueno, Trump dice que sí, acepta y, bueno, pues se ha metido en el mayor lío que se puede haber metido uno porque, bueno, los intentos de asesinato son constantes, pero hay un plan desde hace años y se está ejecutando de una manera que a muchos nos parece lenta, pero que hay que aceptar que es la que los buenos están determinando. Y hay que decirlo, y esto es importante matizarlo, que no es un plan para Estados Unidos solo. En los mensajes de Q se remarca una y otra vez que esto es para toda la humanidad y que después de Estados Unidos vendrán el resto de países porque, entre otras cosas, como bien demostró la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el modelo de gobierno, digamos, los valores que impregnan el planeta, porque el planeta ya es uno, se tienen que imponer uno u otro. Ahora mismo estamos ante un dilema, una disyuntiva. O vamos a una sociedad en la cual todos estamos controlados, o vamos a una sociedad en la cual hay espacio para la libertad y se confía en el ser humano y en el desarrollo natural del individuo en comunión con la naturaleza, que eso es básicamente lo que se está significando el COVID. El COVID es la prueba de que no se confía en la naturaleza para hacer frente a una amenaza que encima ha sido creada artificialmente por estos conspiradores. Claro, bueno, has citado a Tesla otra vez para que nuestros oyentes sean capaces de profundizar y vuelvo a decir, tu libro, entre otras muchas obras, da muchísimas claves de esta historia. Tesla en su mano estuvo liberar el conocimiento para un acceso universal, el conocimiento de determinadas tecnologías, pero bueno, lógicamente esas élites conservaron, sepultaron todos los avances de Tesla y poseyeron o controlaron con muchísimos mecanismos y entre ellos pues sistemas de patentes y marcas controlaron el avance de la humanidad. Es como si el que hubiera descubierto el fuego lo hubiera patentado y lo hubiera reservado. Bueno, pues esa es la lucha entre todas estas empresas tecnológicas que acaparan el poder y el conocimiento y el movimiento, por así decirlo, que se monta en torno a la figura de Tesla. Pero bueno, dicho esto, para concretar, actualmente estamos en una lucha de dos, por así decirlo, nuevos órdenes mundiales. Uno de ellos no lo es. Uno de ellos es revertir precisamente toda esa fase revolucionaria y volver otra vez al derecho natural, a la creación, a reconocer al hombre la esencia por el que fue creado. Bueno, para resumir o para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿cuáles son las claves de esta lucha? Porque es la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Ahora, posiblemente yo creo que muchos se les ha caído la venda y lo están empezando a verlo. Para ti, ¿cuáles son las claves en esta lucha? Bueno, si hablamos de detonante, es el sistema monetario. El sistema monetario y la tecnología que está detrás. El sistema financiero cuántico, que, bueno, es que hay cosas sí, yo creo que podemos hablar ya algo de él. Sí, pero es que son cosas que a mucha gente se le va a quedar la cara así cuando se dé cuenta de lo que estamos hablando. Estás hablando de una dimensión espiritual, porque hay una ayuda tecnológica del cielo para alumbrar este sistema monetario, que es una tecnología que deja pequeña a la de los malos. O sea, básicamente, para que la gente se haga una idea, la potencia computacional del sistema financiero cuántico es tan superior a la del sistema monetario actual que ha hackeado al BIS, al Banco de todos los registros desde hace 2 años y ha creado un sistema paralelo que lo que va a hacer va a ser paralizar el otro. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que todas las transacciones internacionales van a estar
no se va a poder marchar dinero a los paraísos fiscales. No va a haber una doble contabilidad. Eso ya no existe. Esos agujeros en el sistema que tienen los malos para, bueno, básicamente robar dinero a las naciones a través de los sobornos que ocurren en todos los países y luego de traerlo para los paraísos fiscales, eso ya no puede suceder con el sistema financiero cuántico. Con lo cual, el arma económica para financiar el terrorismo, por ejemplo, o las redes de prostitución, de trata de niños, digamos, todo el andamiaje financiero de los malos, que a su vez está conectado con los políticos, todo eso se cae. Por eso, claro, los políticos que han sido colocados por estos financieros / gángsters, piratas, para llevar a cabo sus planes, pues están, bueno, con mucho miedo, aterrorizados, y son su propio terror es el que nos induce a nosotros. Esa es, digamos, la parte material. Hay una parte de valores que es el ser humano y es Dios. O sea, en este caso lo tecnológico, el dinero, que parece una cosa pues tan material, pero aquí se da la mano con lo espiritual y es a través del oro y la plata. Hay una resonancia espiritual en todo eso, que todo el mundo que tenga esa visión mística, pues se da cuenta del valor intrínseco, místico que ha tenido el oro. El oro como lo más puro, como el metal más puro y bueno, pues que ha sido reverenciado, al cual se le ha dado un poder a lo largo de la historia y que ahora vuelve. Entonces, estamos en el enfrentamiento, básicamente, al final, de Dios con el demonio, del demonio contra Dios. Eso es lo que es la batalla que se está librando, es una batalla bíblica y, de hecho, Trump se ha encargado de decirlo varias veces. Son biblical times, son tiempos bíblicos los que estamos viviendo. Lo que pasa es que, bueno, pues una cosa es leerlo en la Biblia y otra cosa es vivirlo. Vivirlo, a lo mejor nadie se esperaba que iba a ser que vamos a vivirlo con una mascarilla, pero realmente es algo absolutamente demoníaco que tengamos que salir a la calle impidiéndonos respirar. Pero bueno, esa es la manera. Somos los seres humanos que hemos sido escogidos por Dios para vivir este momento, el momento de la liberación humana y quién sabe si el retorno o la aparición de Jesucristo, porque bueno, realmente eso iba a ser en el final de los tiempos, ¿no? Y el final de los tiempos que son el comienzo de otros. Pero bueno, en definitiva hay un cardenal en la iglesia, el cardenal Viganó, que fue nuncio en Estados Unidos, que es, yo creo que la figura dentro de la iglesia que mejor está comprendiendo el signo de los tiempos y, bueno, que ha escrito varias cartas a Trump que han sido contestadas por Trump, y, bueno, pues presenta la batalla en los términos en los que lo estoy diciendo yo ahora mismo. Sí, porque efectivamente, para que todos nos comprendan, esta lucha que estamos refiriendo es una lucha en paralelo que también se está dando dentro de la iglesia, que no vamos a abordar ahora, pero que lo tengan claro que esa misma lucha se reproduce precisamente y Viganó es uno de los pirales en esa lucha. Bueno, esto nos podría llevar muchísimo tiempo, no vamos a desarrollar, y después la infiltración de la masonería y demás. Pero retomando, claro, tú has puesto la clave precisamente en este nuevo sistema financiero cuántico. Los que nos siguen Tradición Viva, recordarán, hemos hecho ya 2 programas un poco sobre ese tema. Uno sobre Venezuela y el régimen chavista y otro sobre Colombia. Es decir, ese sistema financiero cuántico va a impedir el blanqueo de millones de capital que viene del narcotráfico, no vamos a esconderlo. Y el narcotráfico está sirviendo, por un lado, control de la población a través de los adictos, tienes una población completamente controlada, y segundo, están liberando capitales que han servido para financiar no solo grandes empresas y grandes multinacionales, sino grandes gobiernos. Bien, el sistema cuántico lo que va es a cargarse ese dinero que desaparecía y que volvía a aparecer en miles de organizaciones y entidades que financiaban ese progresismo internacional. Me imagino, Rafa, que he sintetizado, no sé si tienes algo que añadir, precisamente la importancia de este sistema nuevo financiero cuántico para control precisamente de esos capitales. Bueno, lo único que añadir que esto está acordado en unos acuerdos firmados en Basilea, que es la sede del Bank of International Settlements, el Banco de Pagos Internacionales,
Y esto se tenía que haber puesto en marcha en el año 2010, que incluye, todo lo que estás contando, incluye unas nuevas normas de contabilidad para los bancos, en lo cual, pues, el coeficiente de caja, que es decir, que el valor de los activos que tienen que tener en comparación con lo que han prestado, pues impediría esa creación de dinero artificial, desmesurada, que es la que lleva a la inflación. Y bueno, pues esos acuerdos no se han cumplido por parte de, bueno, han sido retrasados y ahora estamos en el punto en el cual vamos a ver quién se queda con, o sea, básicamente la disyuntiva que tenemos ahora es a través, o sea, ¿qué organismo es el que valida las transacciones internacionales? Todo aquel que hace una transferencia internacional sabe que tiene que meter el código SWIFT, SWIFT, que creo que pasa por Bruselas y está conectado con Suiza. Y lo que estamos ahora es con el advenimiento de un nuevo validador de las transacciones que se llama CIPS. Y ese código, o sea, ese código sí, ya hace que las transacciones sean inmediatas. Entonces van a llegar, tú no vas a tener que esperar ya 48 horas para que llegue el dinero. De manera que se impide que ese dinero empiece a perderse en esas 48 horas por los paraísos fiscales. Y bueno, evidentemente eso modifica el poder de las organizaciones criminales internacionales, que como bien dices, pues se basan en ese lavado de dinero a través de esas cuentas opacas y, bueno, pues esa ingeniería financiera y económica que bien nombró Mario Conde en su día, ¿no? Y que, bueno, que es básicamente lo que utiliza, bueno, pues estas fundaciones, por ejemplo, la Fundación Clinton, la Fundación Bill Gates, todas estas fundaciones utilizan esa ingeniería económica para, bueno, pues blanquear dinero y financiar a grupos terroristas y lavar dinero del narcotráfico. Bueno, y la otra cosa que impide, porque claro, para que nos entienda, volveríamos a un dinero real, no un dinero ficticio, que es lo que existe ahora. Lo otro que evitaría es ese endeudamiento sin límites del Estado, que es endeudamiento tanto de las generaciones presentes como de la futura. Endeudamiento que el progresismo internacional nos ha vendido además como arma de su triunfo. Me explico, el progresismo internacional nos ha dicho ya: oiga, la ideología de género, el ultrafeminismo, el aborto, el transhumanismo están aquí, son derechos incuestionables. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Que un grupo de patriotas, porque Trump, a fin de cuentas, es una pieza más, pero lo importante es lo que está detrás de él, que además no solo es en Estados Unidos, porque hay más células repartidas por todo el mundo llevando esta lucha, a veces no se les ve demasiado. Hay un grupo importante. Mi pregunta es, ¿tú crees que podemos confiar en la existencia, en que ese ejército de patriotas esté dispuesto a dar hasta el final la lucha contra la tiranía? Bueno, lo primero que tengo que decir es que les va a dar la vida en ello. Referido a Estados Unidos, esos patriotas van a dar la vida porque no tienen marcha atrás. El paso que han dado es, o sea, no podrían, no pueden permitir. No hay camino de retorno. No hay camino de retorno, porque es que si perdieran iban a morir. O sea que en ese sentido tienen que ir para adelante. Ahora, otra cosa ya es en otros países, porque realmente no estamos viendo a esos grupos patriotas en Europa, por ejemplo, en ningún otro país. Yo quiero pensar que están agazapados esperando el momento, coordinados. Yo, la única persona que conozco, bueno, hay un personaje que aparece en el Canal 5 de Radio, Antonio, que está hablando de parte de estos patriotas españoles, pero la única persona de habla hispana que conozco se llama India Eco, es un uruguayo, y este hombre pues ha hablado de bueno, pues lo que yo ya sabía de antes en inglés, pero le ha contado en español, que bueno, pues básicamente es una alianza de servicios de inteligencia y de militares por todos los países y están conectados. Ahora, tu pregunta es... ¿podemos confiar en...? Es jodida, con perdón, porque yo, claro, no conozco a nadie en España. O sea, yo confío... Bueno, hay rumores por ahí, pero no los hemos visto todavía.
¿Cuándo se van a hacer presentes? Cuando nos están robando la libertad de esta manera. Yo quiero pensar, no, creo que hay muchos militares patriotas y que precisamente el hecho de que no hayan reaccionado todavía es que están esperando ese momento propicio. Eso es lo que quiero pensar. Ahora, ¿puedo poner la mano en el fuego? Pues no, la verdad que no, porque primero de todo es que no les he visto. O sea, esto sí que es hablar de fe, Carlos. Esto es hablar de fe porque es algo que no estamos viendo. O sea, hay que tener fe en la victoria del bien. Y bueno, pues un elemento a favor es que Trump no puede hacer esto solo. O sea, hay una cosa que estoy diciendo para animar sobre todo a los amigos cuando nos vemos y tal, es que Trump, si gana solo en Estados Unidos, no ha ganado. Ojo, que porque gane las elecciones en Estados Unidos, esto es una batalla mundial. Esto es una batalla que o se gana o se pierde mundialmente. Entonces, Trump tiene que tener sus aliados en cada uno de los países para llevar a cabo el mismo cambio, la misma vuelta al derecho natural. Entre otras cosas, porque estamos viviendo ya en un mundo que es planetario y, bueno, pues al ser humano le toca vivir una época, una expansión de conciencia que no puede vivirse en un país sí y en otro país no. Porque como civilización hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico que lo que nos compete, digamos que los retos que tenemos, sobre todo de poblar el espacio, tenemos que asumirlos como una nación planetaria, con todas las diferencias que pueda tener a nivel cultural, pero desde luego, si estamos en ese momento de la historia, que es evidente que lo estamos, porque, bueno, es que lo están diciendo, que ya llega la terraformación de Marte y los viajes, aparte de lo que no nos hayan contado, pues todas esas decisiones no las puede llevar a cabo un país por sí solo, tienen que ser la humanidad como un ente unificado. Efectivamente, el globalismo es una necesidad. Otra cosa es qué globalismo. Y además nosotros como españoles y con la hispanidad, que ya se acerca la fecha, la hispanidad es precisamente el primer sano globalismo que hubo. O sea, eso lo tenemos claro. Incluso los espectadores de Tradición Viva hace poco han podido ver, como hemos hablado con varios chilenos en 2 reportajes y con un colombiano, cómo esa lucha se está produciendo. En Chile, el 25 de octubre, se discutirá sobre una nueva constitución que lo que pretende es la permanencia de todo este régimen progresista y cómo se está enfrentando la población chilena a esa imposición de las élites. Claro, quería concluir yo, algo has apuntado. Claro, los que nos estén oyendo se harán la composición del lugar y creo que ya tienen instrumentos suficientes para poder empezar a hacer el puzzle. Evidentemente es un puzzle complejo porque no tenemos todavía todas las fichas encima del tablero. Ahí están esos cuarteles de invierno, tanto de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, que todavía esas piezas no las tendremos, pero todo dependerá mucho de lo que pase en las elecciones americanas. Claro, quería yo concluir en esta lucha que tenemos que dar, ¿qué postura puede tomar el pueblo consciente? ¿Qué armas podemos utilizar? ¿Qué combate tenemos que emprender? Por ejemplo, tú has liderado, apoyado, incitado muchas veces precisamente a salir a la calle y manifestarse en contra de esta manipulación. Vuelvo a decir, ha sido incluso víctima de la censura de Twitter y de algunas redes sociales. ¿Qué consejo podemos dar? ¿De qué postura tenemos que adoptar? Bueno, pues ahora en realidad lo tenemos bastante fácil dentro de lo difícil, porque la mentira en la que se basa la falsa pandemia del COVID, bueno, falsa, exagerada, en un momento dado pudo haber tenido su sentido, pero ahora desde luego ya ha pasado, nos deja al enemigo prácticamente tambaleándose, simplemente con insistir en que un contagiado no es un enfermo y que se están manipulando las cifras consignando como muertos por el COVID a personas que han muerto por otra cosa y dan positivo, eso ya se deshace. Y deshaciéndose el COVID, que es lo que está haciendo Trump, yo hace meses, lo sabrás, lo vine diciendo, cuando Trump quiera, deshace esta falsa pandemia, porque tiene los datos, y los datos ha empezado a filtrarlos el CDC y ya estamos hablando de unas cifras de supervivencia al COVID del 99,9%
para todos los menores de 70 años y por encima de 70 años de un 94%, ¿vale? Entonces, con estos dos argumentos, el plan globalista, que es, su última carta para esclavizarnos, caería. Y eso realmente, aparte de todo lo que podamos estar hablando, aparte de apoyar a Trump, el nuevo sistema monetario, desde luego que en esa batalla, pues ahora mismo, por ejemplo, en la ilegitimidad del confinamiento de Madrid, pues está la derrota de estos satánicos disfrazados de globalistas que pretenden acabar con el ser humano, que es la batalla. Y luego, por supuesto, Dios, o sea, esto es un momento para unirnos con Dios, para pedirle fuerzas, porque las fuerzas decaen según qué días, y esa unidad que nos hace falta con Dios, bueno, pues que nos están coartando con estas medidas para ir a la iglesia. Y bueno, en definitiva son todo medidas porque ellos saben que en el fondo Dios es más poderoso que el demonio, y desde luego el poder de la oración y de la unidad. Y por eso, concluyendo, y conectando con lo que tú estás diciendo, es esa saña con la que se están cebando los pueblos hispanos, que son los que más están padeciendo en todo el mundo esta locura. Los meses de confinamiento de todos estos países hermanos es una cosa que me duele, y dentro de Europa, en España y en Italia, los países católicos por excelencia, es donde más se están fijando. Y evidentemente todo tiene una resonancia, pues eso, religiosa, porque, bueno, pues eso, el enemigo del demonio es donde Dios está más presente, evidentemente. Pues Rafa, vamos concluyendo. Es la segunda vez que visitas este canal. Esperemos que no sea la última. Como siempre, creo que has dado en el clavo, y creo que desde luego todos los espectadores pueden tener las herramientas suficientes para interpretar este enigma que nos quieren plantear, y sobre todo para resolver qué camino vamos a adoptar en la época, vamos a llamarla post-COVID, o volver a una situación de ley natural o seguir en ese avance revolucionario. Solo puedo decir que Madrid, ahora que está confinado, y toda España, lo que necesitamos son más Manuelas Marasañas, más Velardes, y desde luego propongo a todos nuestros oyentes cambiar la pacífica bandera de España que tiene en sus balcones por la Cruz de San Andrés, es decir, por ese símbolo que enarbolaron los tercios victoriosos españoles que recorrieron toda Europa luchando contra la primera revolución, la revolución protestante, la revolución mercantilista, que ha acabado precisamente en toda la situación en que estamos ahora. Pues bueno, la lucha, el bien triunfará, pero necesita de nuestra ayuda, y desde luego Rafa Pal y otros como él están ayudando a dar luz a todo este entramado que a veces nos perdemos. Rafa, muchísimas gracias por todo, como siempre. Pues muchas gracias por la invitación, Carlos, y para los que quieran adquirir mis libros, que me escriban a rafapal69@gmail.com. Bueno, pues nada. De todas maneras, pondremos un enlace en el vídeo para la que... Espero que la próxima vez que hablemos, Carlos, empecemos a ver ya cambios positivos en la realidad en la que estamos viviendo, a nivel internacional, por lo menos. Sí, y nacional va a ir un poquitín después, pero yo espero que precisamente al rebufo de ese triunfo internacional, España también empieza a ver algo de luz en esta oscuridad, en este pozo en donde nos están sumiendo. Pues muchísimas gracias, Rafa.